Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que nos ha tenido a muchos con el corazón en vilo, una historia de amor, de duda, de valentía y sobre todo, de un momento que lo cambió absolutamente todo para Serkan y Özge. Sí amigos, el título lo dice todo, Serkan y Özge, confesión final y el momento que lo cambió todo. Prepárense para emociones fuertes, para revivir esos instantes que nos hicieron suspirar, que nos hicieron gritarle a la pantalla, y que finalmente nos trajeron a este desenlace tan esperado. Y antes de empezar, ya saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribir y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Hagámoslo juntos. Así que ¿por dónde empezamos con esta pareja que nos ha robado el sueño? Serkan y Özge. Dos nombres que para muchos de ustedes evocan imágenes de miradas intensas, de silencios cargados de significado, de luchas internas y de un amor que parecía resistir todas las tormentas, pero que a veces se tambaleaba bajo el peso de sus propias inseguridades y de las circunstancias. Hemos seguido su relación desde sus inicios, hemos visto cómo se conocieron, cómo se enamoraron, las idas y venidas, las malinterpretaciones, los sacrificios, pero hoy, el foco está en esa confesión final, ese punto de inflexión que redefinió su futuro y, lo más importante, el momento exacto, ese instante fugaz que actuó como catalizador, el que lo cambió todo. Piensen en todas las veces que pensamos que estaban a punto de rendirse, que las barreras eran demasiado altas, que las heridas del pasado eran demasiado profundas. Recuerdo perfectamente las escenas donde la duda se apoderaba de Özge, o cuando Serkan, con esa fachada de frialdad que tanto lo caracterizaba, luchaba contra sus propios demonios y miedos. Había tanta tensión no resuelta, tantas cosas dichas y sobre todo, tantas cosas calladas. La comunicación, ese pilar fundamental de cualquier relación, a menudo parecía ser su talón de Aquiles. Y es precisamente en ese terreno donde se gestó la confesión final. Imaginemos la escena. El ambiente está cargado. No es un día cualquiera. Probablemente sea una noche, quizás después de una discusión, o después de un periodo de distanciamiento doloroso. La presión se ha acumulado. Han llegado a un punto donde el silencio ya no es una opción, donde la ambigüedad se ha vuelto insoportable. Y en medio de esa tormenta emocional, surge la confesión. No es una confesión cualquiera, no es un te quiero dicho a la ligera. Es una confesión que nace de la vulnerabilidad, de la honestidad brutal, de la necesidad de poner todas las cartas sobre la mesa sin importar el riesgo. ¿Qué pudo haber sido esa confesión? Pensemos en las posibilidades que nos han presentado a lo largo de su historia. Fue un reconocimiento de errores pasados. Una disculpa sincera y profunda por todo el daño causado. O quizás, y esto es lo que más me intriga, fue una revelación de sentimientos que habían sido reprimidos por miedo, por orgullo, o por la creencia de que no eran dignos de ese amor. La confesión final, para ser verdaderamente transformadora, debió tocar la fibra más sensible de ambos. Debió ser un acto de valentía pura, donde se despojan de sus armaduras y muestran su verdadero yo, con todas sus imperfecciones y sus esperanzas. Y ahora hablemos de ese momento que lo cambió todo. Ese instante que como un rayo de luz en la oscuridad, disipó las dudas y abrió un nuevo camino. Este momento no es necesariamente el de la confesión en sí, aunque está intrínsecamente ligado a ella. Podría ser la reacción a esa confesión. Piénsenlo. Un gesto, una mirada, una palabra que valida esa confesión, que responde con la misma honestidad y vulnerabilidad. Ese momento podría ser la forma en que Serkan, al escuchar las palabras de Özge, finalmente derrite su coraza y le muestra su amor de una manera que nunca antes había hecho. O quizás es Özge al ver la genuina contrición en los ojos de Serkan, quien decide perdonar, quien decide apostar por ellos una vez más. Este momento de quiebre, de transformación, a menudo sucede en la quietud después de la tormenta. Imaginen que están en un lugar íntimo, quizás en su hogar, o en un sitio que tenga un significado especial para ellos. Las lágrimas pueden haber corrido, las palabras pueden haber sido duras, pero luego, silencio. Y en ese silencio ocurre la magia. Es ese instante en el que una mano busca a otra, en el que una mirada se cruza y lo dice todo, en el que un abrazo se vuelve el refugio y la confirmación de un amor que, a pesar de todo, ha sobrevivido. Para mí el momento que lo cambió todo debió ser un acto de aceptación radical.
Donde ambos se aceptan tal como son, con sus miedos, con sus errores, pero también con la inmensa capacidad de amar que poseen. Fue el momento en que decidieron dejar de luchar contra sus sentimientos y, en su lugar, permitirse ser vulnerables y honestos el uno con el otro. Fue el momento en que se dieron cuenta de que, a pesar de todas las adversidades, su conexión era demasiado fuerte como para dejarla ir. Pensemos en las señales. Fue una palabra específica dicha con una entonación particular. Fue la ausencia de evasivas, la decisión de mirar al otro a los ojos y sostener esa mirada. Fue quizás un gesto de perdón implícito en la forma en que uno se acercó al otro. Lo que hace a este momento tan poderoso es su simplicidad y su profundidad. No necesita fuegos artificiales ni grandes gestos dramáticos. A menudo los momentos que cambian nuestras vidas son los más sutiles, los que se sienten verdaderos en lo más profundo de nuestro ser. Y esta confesión final y este momento de quiebre no solo afectaron su relación personal, sino también su percepción de sí mismos. Para Serkan, quizás significó liberarse de la carga de sus miedos y permitirse ser el hombre que Ozge amaba, no el que creía que debía ser. Para Ozge pudo haber sido el momento en que recuperó la fe en el amor, en la posibilidad de un futuro juntos, a pesar de las decepciones del pasado. La belleza de estas historias es que nos recuerdan que el amor, a pesar de ser a menudo complicado y doloroso, también es increíblemente resiliente y transformador. La confesión final de Serkan y Ozge y ese instante crucial que lo cambió todo, es un testimonio de la importancia de la comunicación, de la valentía para ser vulnerable y de la fuerza del amor para superar obstáculos. Ahora, antes de despedirnos, quiero hacer un resumen rápido de lo que hemos desglosado hoy. Hemos explorado la profunda conexión entre Serkan y Ozge, analizando cómo sus dudas, sus miedos y las circunstancias externas pusieron a prueba su relación. Nos adentramos en la naturaleza de esa confesión final, imaginando qué tipo de verdades y vulnerabilidades pudieron haber sido reveladas. Y por supuesto nos detuvimos en ese instante mágico, ese momento pivotal que actuó como catalizador para un cambio profundo y duradero en su relación. Fue el momento donde la honestidad brutal se encontró con la aceptación incondicional, donde el miedo dio paso a la valentía, y donde la posibilidad de un futuro juntos se hizo real. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis de la historia de Serkan y Ozge. Quiero agradecerles de todo corazón por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue la confesión más importante? ¿Y cuál fue ese instante que, según su perspectiva, lo cambió todo para ellos? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho sentir, si les ha traído un poquito de esa emoción que tanto nos gusta compartir, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Un simple clic puede hacer una gran diferencia para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también aman esta historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Presionen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.